La historia clínica es un documento de gran importancia que contiene el registro completo de todo lo relacionado con la salud y la atención del paciente. Una historia clínica empieza cuando el paciente es visto por primera vez y termina cuando nos despedimos definitivamente de él. Los principales componentes de la historia clínica son anamnesis o interrogatorio al paciente y su entorno, examen clínico y físico incluyendo el examen mental, el examen de laboratorio y ayuda diagnósticas, diagnóstico, prescripción o conducta, epicrisis o resumen y su evolución. En anamnesis es un principal instrumento de la historia clínica empleado en la práctica médica y psicológica. La anamnesis debe de ser flexible y mantener una actitud comprensiva y de interés por la persona, creando empatía, y al mismo tiempo debe de recoger los datos que ayuden a orientar al diagnóstico y al tratamiento. La enfermedad actual se registra desde el momento de aparición de los problemas relacionados o no con el consumo de drogas y todas aquellas circunstancias que influyeron. Se indaga acerca de la historia del consumo de alcohol y drogas desde el primer consumo. Dentro del patrón de consumo, el terapeuta debe de estar alerta ante los indicios tempranos y sutiles del consumo problemático y ante hechos y circunstancias que indican una mayor gravedad del problema. Dentro de las adicciones se deben incluir los pasos propuestos por Pattison: medidas, cantidad y frecuencia, tolerancia, abstinencia y evaluación y consecuencias adversas médicas, interpersonales, laborales, sociales e ilegales. Los comportamientos que se llevan a cabo cuando el paciente está consumiendo drogas, cambio en la personalidad asociado al consumo, consecuencias emocionales como por ejemplo baja autoestima, vergüenza, ideación paranoide, ansiedad o estado disociativo, ideas o intentos suicidas. El examen físico y el estado mental proporciona información básica en cuanto al diagnóstico, control y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Los principales síntomas o secuelas de los trastornos por abuso de sustancias que puede observarse en el examen mental son fenómenos alucinatorios transitorios o persistentes, delirio de persecución, trastorno afectivo y estado de ánimo, crisis de angustia, ansiedad, culpa de venganza, baja autoestima, comportamiento paranoide, suicida o violento. Pruebas clínicas, pruebas de laboratorio y otras ayudas clínicas. Entre estas pruebas se encuentran los instrumentos de tamizaje y pruebas de laboratorio. Instrumentos de tamizaje se crearon para identificar de forma rápida los pasos potenciales y hacer correctas remisiones, pero otras han sido propuestas para apoyar los diagnósticos realizados en la evaluación a elegir un test. Pruebas de laboratorio. Estas pruebas es útil para grupos de pacientes que han consumido, ya que esta puede ser única manera de ser confirmado y la única oportunidad de confortar eficazmente al paciente con su consumo. Entrevistas con otras personas. Antes de orientar y dar un diagnóstico, siempre que sea posible, la evaluación debe de incluir una entrevista con los miembros de la familia, otras personas que conozcan y tengan contacto con el paciente. El uso de varios informantes puede aumentar sustancialmente la validez de evaluación. Solo con saber que se preguntará a otras personas, la involucración del miembro de la familia en los momentos iniciales de la evaluación facilita la intervención. Ahora les hablaré un poco sobre el diagnóstico, descripción, tratamiento y evolución y epicrisis. Diagnóstico. Con los datos recogidos en la historia clínica se configura un cuadro determinado que posibilita llegar a un diagnóstico. El diagnóstico debe incluir los ejes del diagnóstico multiaxial. Eje 1, trastorno clínico, psiquiátrico, físico. Eje 2, funcionamiento adaptativo. Eje 3, factores estresantes ambientales. Eje 4, calidad de vida. Lo anterior implica que deben registrarse los diagnósticos relacionados con trastorno por abuso de sustancia, cualquier trastorno psiquiátrico asociado, trastorno o trastornos físicos asociados, si existe una discapacidad persistente física o mental, problemas psicosociales de importancia social. Muchos profesionales reservan en la historia clínica un espacio en blanco para describir las razones del por qué se concluye el diagnóstico.
Prescripción, tratamiento y evaluación. En una historia clínica debe de constar el tratamiento que se administra, así como la evaluación de su trastorno a través de todo el proceso. Es importante incluir en la información sobre cómo se va a planificar el tratamiento. Son útiles aquellos instrumentos que recogen diferentes áreas. Algunos de esos instrumentos son el índice de severidad de la adicción, el movimiento de uso de alcohol, el perfil del bebedor, y el test de tamizaje para los consumidores de alcohol y droga. Con respecto a la evaluación del seguimiento, es importante usar los instrumentos en evaluación inicial para saber en qué aspecto ha habido mayor mejoría para el paciente. Epicrisis es un resumen general de la historia, resaltando los aspectos problemáticos y diagnósticos principales que deben vigilar siempre al paciente. Este resumen debe contener el tratamiento y la impresión del médico del respecto al pronóstico. Y así es como termina esta pequeña explicación sobre diagnóstico, prescripción, tratamiento y evolución y epicrisis. Aspectos éticos en la historia clínica. Es importante seguir algunos principios bioéticos que son parte de todo terapeuta y que deben de ser cumplidos en la intervención de drogodependientes. 1. El deber de no hacer daño con las intervenciones. 2. El principio de la justicia, que establece la obligación de proporcionar a todos los sujetos las mismas oportunidades. El principio de la autonomía, que exige respetar la libertad de otro para decidir disponer de sí mismo. El principio de la beneficencia, que exige hacer el bien a quien nos lo pide. Confidencialidad de la historia clínica. Deben comentarse con el paciente los límites y las implicaciones de la confidencialidad, de modo que éste tenga claro qué es y qué no puede ser confidencial. El terapeuta debe de respetar la confidencialidad, pero hay ciertas circunstancias en las que éstas no se pueden mantener. Por ejemplo, si el paciente comenta que va a agredir a alguien o que va a cometer un robo o un homicidio o suicidio, el terapeuta tiene la responsabilidad legal de advertir este tipo de eventos. Acceso a la historia clínica. Bueno, en todos los casos se debe de solicitar siempre el permiso previo del paciente para la utilización de sus datos. Con respecto a las declaraciones ante la justicia, estas deben de ser atendidas por el terapeuta si están solicitadas por un juez. Un terapeuta puede romper la confidencialidad ante una citación, ya que la ley no podría funcionar adecuadamente si el tribunal no tuviera el derecho a obligar al testigo a testificar.